Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y ahora les traigo este video sobre los verbos en inglés. Los verbos en inglés son muy importantes. Ya sabrán ustedes que se clasifican en regulares e irregulares, pero también tienen algunas terminaciones y de acuerdo a esas terminaciones así es como se les clasifica o así es como se les nombra. Entonces tenemos lo que es verbos en su base form o en su forma base, verbos en infinitivo, verbos en gerundio, verbos en tercera persona y verbos en pasado y verbos en participio pasado. Es muy importante que sepamos cómo están escritos los verbos porque de esta manera va a repercutir directamente en hacer nuestras conjugaciones verbales para los diferentes tiempos que existen en inglés. Los verbos regulares son aquellos que se les agrega ed a su forma en pasado y ed a su forma en participio pasado y por lo tanto es la misma. Te voy a poner el caso como es estudiar, study en presente. El verbo originalmente es study, se dice que es en infinitivo o en su forma base study. Después se le va a agregar ed, pero hay algunas reglas. Studied. Se le cambia la y por i latina y se agrega ed. Esto es en pasado. Mientras que en participio pasado también sucede lo mismo que en pasado. Cuando te encuentres con un verbo con estas características, que en pasado es igual a su participio pasado y termina en ed, estamos hablando de que estás frente a un verbo regular. Los verbos irregulares, por su parte, cambian, como es el caso del verbo go. El verbo go cambia a su pasado y es totalmente diferente, es went, y en participio pasado también es completamente diferente y es gone. Aquí estamos frente a un verbo irregular. Ya que te he explicado los verbos, cuáles son los regulares y los irregulares, ahora te voy a explicar con esos mismos ejemplos cómo se escribe en las diferentes formas para que tú puedas identificarlos perfectamente bien. Tenemos en su base form, en el caso del verbo estudiar, es simplemente study. ¿Sí? Se dice que esta es la forma base del verbo. Ahora tenemos lo que es en infinitivo, to study. En infinitivo se caracterizan los verbos porque llevan to study, y hacen las terminaciones ar, ir para nosotros en español. Por ejemplo, to study es estudiar, lleva la terminación ar. Esta terminación ar, estudiar, nos dice que el verbo no está conjugado ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Simplemente es un verbo sin conjugar. Después tenemos lo que es gerundio. Aquí el verbo estudiar se le va a agregar la terminación ing o ing. Esta terminación nos dice que el verbo está en gerundio. En este caso, studying, estudiando, terminación ando. Los verbos en gerundio se utilizan para los tiempos continuos, para los tiempos donde lleva verbo to be más un verbo en gerundio, como este. Después tenemos lo que es para presente simple las terceras personas. Las terceras personas son he, she, it, él, ella o eso. Y aquí el verbo se le va a agregar una s para estas personas. En este caso, el verbo estudiar nos quedaría studies. Aquí lo que sucedió fue que cambiamos la y por una i latina y se agrega es. Esto es para las terceras personas. No es lo mismo decir yo estudio, I study, a decir él estudia, he studies, o ella estudia, she studies. Ahora vamos al past, tiempo pasado. Para el tiempo pasado, cuando hablamos de un verbo regular, como ya les había dicho, hace un momento el verbo se le agrega ed o llevan la terminación ed. Esa es la característica de los verbos regulares en pasado que terminan en ed. Entonces aquí tenemos studied, mientras que para su participio pasado también va a ser el mismo, va a ser studied. Ahora voy a presentarles un verbo irregular. Ya les había mencionado el verbo go, que es el verbo ir. En su base form o forma base tenemos lo que es go,
Ir. También se le conoce a los verbos en base form o forma base, se les conoce como que están en infinitivo sin to, ¿sí? O están en presente. Ahora vamos en infinitivo. Tenemos aquí to go. Después tenemos en gerundio, agregamos ing, y nos queda going. Después vamos a la tercera persona para he, she, it. Nos quedaría goes. Se agrega es. ¿Sí? Y ahora vamos con el pasado. Como les había dicho hace un momento, cambia completamente. Entonces aquí nos quedaría went. Nada que ver. Los verbos irregulares, su pasado no necesariamente es igual al presente. Siempre cambia. Ahora tenemos para past participle. Aquí nos quedaría gone. Como vemos, estas son las terminaciones y son bastante notorias. Vamos a ponerles otro ejemplo con uno de los verbos más sencillos que tenemos, como es el caso del verbo watch, que es el verbo mirar. Tenemos en su base form watch, en infinitivo to watch, mirar. Después tenemos en gerundio watching. En tercera persona watches, se le agrega es, ¿sí? Después en pasado. Este verbo se pronuncia watched, watched. Ahora tenemos en past participle, también es igual, watched. Ahora vamos con otro verbo irregular, como es el caso del verbo cantar. El verbo cantar es sing, sang, sung. Vamos a ver, tenemos base form, sing, cantar. En infinitivo, que es to sing, terminación ar, cantar. Ahora en gerundio tenemos singing. Ahora en tercera persona tenemos sings. Aquí en la tercera persona simplemente se le agregó la S. La regla dice que les vamos a agregar una S cuando terminan en consonante, como aquí es una G, es consonante. Pero cuando terminan en CH, no podemos agregar, por ejemplo, watch, no se puede. Esto no se debe hacer, simplemente le vamos a agregar la ES completo, watches, para poderlo pronunciar, watches. Después tenemos en pasado, tenemos sang. Y por último, en pasado participio, sung. ¿Quieren que les ponga otro ejemplo? Vamos a ver. Ahora con el verbo jugar, el verbo play. En infinitivo, to play, jugar. En gerundio, playing, le agregamos ing. En tercera persona, plays. Por ejemplo, mi hermana juega, my sister plays. Después en pasado, played, le agregamos ed. Y en pasado participio también le agregamos ed y nos queda played. Ahora vamos con un verbo irregular, como es el caso del verbo get. El verbo get es conseguir, get, conseguir u obtener. En infinitivo, to get. Después en gerundio, el verbo get es un verbo particular porque es una sílaba estresada, o sea, una sílaba de pronunciación fuerte que termina en consonante antecedida por una vocal. Cuando tenemos este tipo de verbos, cuando los vamos a construir a gerundio, lo que se hace aquí es duplicar la consonante y nos quedaría getting, con doble T, getting, consiguiendo. En tercera persona simplemente nos queda gets, por ejemplo, my sister gets, mi hermana consigue. En pasado nos queda got,
cambia completamente, y en participio pasado también cambia a got, aunque también es válido gotten. ¿Ok? Amigos, pues esto es todo. Es un video bastante corto, bastante sencillo. Si te gustó el video, por favor dale un like, compártelo con tus amigos, déjame un comentario aquí, una sugerencia. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.